Rusia es una fortaleza militar, es una fortaleza económica, es una fortaleza con una población con moral. Ahí está Rusia, defendiendo sus derechos y sus intereses territoriales ante una guerra contra Ucrania que inventaron los Estados Unidos de Norteamérica con la organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿Quiere la OTAN o nación extranjera unirse a Rusia? Bueno, los otros países tienen derecho también de fortalecer sus ejércitos para defender sus fronteras, su libertad, su independencia y por supuesto su soberanía. Así que señores de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, no están tratando con ningún país allá pequeño en el desierto, no están tratando con una potencia económica. Rusia todos sabemos que es uno de los principales países productores de petróleo, productores de grano, productores de gas, y el 30% del consumo de energía de la Unión Europea sale o se exporta desde Rusia. Este tema, aparte de ser ideológico, todas estas sanciones de congelar 200.000 millones de dólares que tenían los rusos en bancos del exterior de la Unión Europea y Estados Unidos, bueno, ya están congelados, ellos siguen resistiendo. Ahora pasaron del patrón dólar al patrón oro. ¿Quieres petróleo? ¿Quieres gas ruso? ¿Quieres grano ruso? Bueno, no nos los compra la Unión Europea, no nos los compra los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a vendérselo entonces a la China y ahí están negociando sus granos, su petróleo, su energía por oro. ¿Quién está detrás de ese golpe de Estado que le da el miembro de la custodia del presidente, lo que llamamos aquí casa militar? Primero, ¿quién estará detrás de ese golpe? Imagínense ustedes, un país que viene siendo independizado en 1960, que fue colonia de Francia. Francia consume el 70% de la energía, proviene de uranio y también el valioso oro de ahí de Níger. Lo que habría que preguntarse es, bueno, ahí está el presidente Macron diciendo que no va a aceptar nada que tenga que ver con manifestaciones o con señalamientos o la palabra correcta, violencia frente a la embajada de Francia. Bueno, ellos sometieron a ese país africano durante tantos y tantos años, ya les permiten que se independicen, siguen dependiendo de ellos con el 70% de la energía que gastan ahí en Francia, le siguen saqueando el oro, le dan un golpe de Estado al presidente, cualquiera sea la circunstancia, pero ellos no quieren violencia frente a su embajada. Y la violencia que Francia, país miembro del Grupo de los 7, de los países más ricos y más desarrollados del mundo, que se enriqueció también con el saqueo aquí mismo en el Mar Caribe, ahí hay todavía islas de ultramar de Francia, o sea, 300, 400, 500 años, tienen un país ahí que lo someten y hoy día se lavan las manos como Poncio Pilato. Bueno, responsables los franceses, los ingleses, responsables los españoles, tanto daño, cuánta gente del Medio Oriente, cuánta gente de África sufriendo. ¿Y qué tienen los africanos? Nada. La mayor cantidad de gente con hambre en el mundo está en ese continente con muchas riquezas naturales. Pero ¿qué pasa? Que esas riquezas naturales han sido explotadas por las grandes potencias europeas, no solamente los productos naturales, no, explotaron, secuestraron, se llevaron a América y al resto del mundo, trajeron esclavos amarrados de ahí de África y todavía entonces paran a manifestar frente a su embajada y el señor Macron se disgusta, sea responsable el señor presidente de Francia, ya basta ya de atropellar al pueblo africano, ya basta ya de atropellar a los pueblos más pobres del mundo, sean de América, sean de África, sean de Asia, sean de donde sean, los pueblos tienen derecho a manifestar, tienen derecho a elegir sus propios presidentes, a redactar sus propias constituciones y por supuesto a ser libres e independientes. No puede haber más etapas de colonias en ninguna parte del mundo, ni el nacimiento o renacimiento del neocolonialismo. Nosotros nos declaramos anticolonialistas para cualquier país que en estos momentos todavía siga siendo colonia de cualquier imperio del mundo. Vamos al Ejército de Liberación Nacional, que fue fundado en el año de 1964, un grupo de jóvenes estudiantes, intelectuales, universitarios, profesionales, allá sobre todo en la Universidad de Santander,
en Bucaramanga, también en Bogotá, otros que se fueron a Cuba becados, bueno, se unieron y formaron lo que es el Ejército de Liberación Nacional, que coincide con una corriente cristiana a través del Concilio II del Vaticano, cuando el Papa Pío XXIII, todos reconocemos ahí el acercamiento, el diálogo que se inicia en cuanto al humanismo cristiano y el humanismo marxista. Por eso nace la teología de la liberación que lidera el padre Camilo Torres Restrepo, uno de los fundadores del Ejército de Liberación Nacional. Bueno, ellos inician ese grupo de jóvenes, van creciendo, van madurando e inician un proceso contra el gobierno colombiano y contra el establishment impuesto por los militares, por la oligarquía, y viendo que las reivindicaciones del pueblo colombiano no llegaban, por supuesto. Han pasado ya un poco más de 60 años y entre uno y otros diálogos de paz, desde la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, desde los acuerdos que se quisieron hacer con el mismo Manuel Santos, después aquellos que se iniciaron y tuvieron que abortarse allá en Ecuador cuando ganó Iván Duque. Bueno, hoy se encuentran en una nueva realidad, y la realidad es que el Ejército de Liberación Nacional, por primera vez, o cualquier guerrilla en Colombia, por primera vez, llega a formar y a conformar equipos para los diálogos de paz con un gobierno progresista como es el gobierno de Petro, y eso tiene su importancia porque tanto los actuantes en los equipos del Ejército de Liberación Nacional como los actuantes en el equipo que ha designado el presidente Petro, bueno, ya han terminado sus 2 primeros ciclos y vamos ya al tercer ciclo. Hemos encontrado ahí que por lo menos a partir del 3 de agosto pasado, o sea, el jueves pasado, se inició allá en la ciudad de Bogotá, en Colferia, lo que ellos han llamado los comités de participación nacional. Estos comités de participación nacional está conformado por 81 miembros, tanto del equipo del ELN como del equipo del gobierno, y esto no es sino abrir la agenda de lo que ellos han acordado preliminarmente en el primer ciclo de negociación en Venezuela, Caracas, y allá en México, y los viajes que han tenido que ir a hacer a Cuba. Bueno, ya está el pueblo colombiano entendiéndose con 81 miembros tanto del ELN como del gobierno sobre los avances de este proceso de paz. Burkina Faso tiene más o menos 70 años que dejó de ser colonia, pero ellos siguen con la política neocolonial y creen que esos países definitivamente ricos en muchos minerales auríferos, ricos en muchas áreas de cultivo, con una gente que lamentablemente ha sido atropellada, violados sus derechos en su propio territorio, secuestrados, traídos y repartidos como esclavos en todo el mundo. La Unión Europea y esas grandes potencias hace 300, 400, 500 años atrás secuestraban y se llevaban hombres, mujeres, niños, a esclavizarlos en todo el mundo donde ellos tenían posesiones territoriales de ultramar, y llegaron hasta el caso, en verdad, de tener zoológicos en sus ciudades, ahí en París, en Berlín, en Austria, en todas esas ciudades, tenían zoológicos de seres humanos, de nuestros hermanos negros africanos, con todo el respeto para mis hermanos afrodescendientes. Esa es la historia de África. Bueno, como los Estados Unidos de Norteamérica, país hegemón, país capitalista, país con un poderío militar y unas riquezas de industrialización por el saqueo que le han hecho a todos los pueblos del mundo en cuanto a sus materias primas para industrializarse, para ser un país desarrollado, un país con crecimiento y ser la potencia militar que en verdad son. Esto no lo dice solamente o no se dice a través de la embajada, no, lo está diciendo Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Esta conspiración es un crimen de lesa humanidad. Allá nos hicieron creer a finales o a principios de enero que el COVID se había originado allá en la parte de la China, que había venido de unos roedores y cualquier cantidad de cosas se nos mintió, por allá por Wuhan creo que era, ¿no?, en la China.
Y bueno, nosotros estuvimos todo el 2020, 2021, 2022 y todavía ahora es que hay secuelas de lo que dejó el COVID-19 en toda la humanidad. Qué irresponsabilidad estos laboratorios farmacéuticos de fabricar un virus para expandirlo por todo el mundo y después entonces buscar la cura y decir que es un virus proveniente. Muchas veces se acusó a la misma China al respecto. Bueno, aquí está la verdad. Hay un informe de 2000 páginas que prueban afirmaciones durante los 18 meses. Bien hecho, Vladimir Putin, bien hecho Rusia por llevar esto a la Organización de las Naciones Unidas, que ojalá como garante de la estabilidad, la paz, la democracia y la convivencia mundial sea la Organización de las Naciones Unidas la que inicie una investigación al respecto y se dé con los responsables y sean culpados para que funcione en verdad la Corte Internacional de Justicia de Copenhague. Importante lo que está pasando en África, Gabón, Níger, Burkina Faso, Sudán, Guinea, Mali. Es que en los países africanos que han sido oprimidos por más de 700 años por imperios europeos, sobre todo España, Portugal, Francia, Italia, imperios que vienen milenariamente, pues ahí África, un continente lleno de riquezas naturales, de oro, de coltán, de petróleo, de diamantes, ahí hay de todo, suficiente territorio para agricultura, agua. Ahí nosotros tenemos, pero también tenemos la peor de las hambrunas. ¿Por qué? Porque bueno, estos países imperiales de la Unión Europea, sobre todo Francia, cree que todavía esos países de África que ya se independizaron, pero se independizaron y son manejados por militares más que todo. En algunos casos hay elecciones, hay algunas democracias, pero muy débiles, que si no corresponden a los intereses de la Unión Europea o de los países que todavía tienen intereses económicos y siguen explotando ahí, no solamente a su pueblo, sino también las riquezas naturales, creen que pueden seguir haciendo lo que están haciendo. Hay nuevos levantamientos ahí en África, en estados. Bueno, recordamos en el pasado a Lumumba, muy amigo del presidente Fidel Castro. Tenemos también otros presidentes asesinados como Muammar Gaddafi. Tenemos ahí ahora estos nuevos líderes emergiendo. Sobre todo a mí me impresionó mucho este capitán Ibrahim Traoré, que por supuesto le vamos a seguir dando seguimiento para ver lo que hace. Lo importante es que ya en África militares progresistas, nacionalistas están expulsando lo que queda de los imperios porque quieren escribir con su pueblo su propia historia para seguir adelante libres e independientes, porque a estas alturas ya del año 2023 nosotros no podemos permitir que existan colonias en ningún continente o país alguno de algún continente. Ya está bueno del colonialismo, del neocolonialismo. Países libres, independientes, con los Estados Unidos de Norteamérica y sus aliados, la Unión Europea, la OTAN, sus ejércitos, su poderío militar económico que tienen, que ha sido posible gracias al saqueo que han tenido desde su misma fundación como repúblicas libres que le han hecho a los demás países de todos los continentes del mundo. Aquí nosotros en Latinoamérica, a lo que ellos llaman su patio trasero, estamos resistiendo. Resiste Nicaragua, resiste Cuba, resiste Guatemala con tu nuevo presidente electo, resiste Haití, resistamos nosotros, seguimos nosotros resistiendo aquí en Venezuela, con nuestro presidente comandante en jefe Nicolás Maduro Moros, en un gobierno cívico-militar. Nadie podrá con Venezuela, no habrá sanciones, no habrán medidas coercitivas unilaterales, no habrán golpes de Estado, no habrán magnicidios, nadie detendrá esta revolución bolivariana heredada de nuestro máximo comandante en jefe, Hugo Rafael Chávez Frías, y conducida política, militar y económicamente por el mayor de los estadistas, Nicolás Maduro Moros. Así que Estados Unidos de Norteamérica y sus países aliados, apátridas aquí en Venezuela, nosotros no nos vamos a rendir.
sigan ustedes sancionando, nosotros seguiremos trabajando y nosotros saldremos adelante. Y ahora, con el apoyo de China, ustedes verán el renacer de la patria. Con un deseo de felicidad.